Bueno, saludos. Aquí estamos en el quinto episodio de Poesía Martillazos. Hoy me encuentro con un amigo y colega, Daniel. Estamos aquí en el día de hoy en un episodio muy interesante porque creo que es el primero en el que lo que vamos a hacer es solamente a leer a, a un autor, en este caso autora. Le vamos a dedicar todo el episodio a conversar y leer a Maida Colón. En otros episodios lo que hacemos es leer, conversar y leer textos de nosotros mismos. Pero decidimos en conversación con Daniel, este, pues hacer algo diferente que sirva también de antesala quizás a un encuentro con estos autores que vamos a estar leyendo. Nada, preséntate. Bueno, pues yo soy Daniel Pérez Torres y no escribo porque soy muy mal poeta, pero soy un amante de la poesía, eh, con lo cual pues más que escribir me gusta leer. Y en ese sentido, pues hoy vamos a tener una poeta que yo considero crucial en la poesía contemporánea puertorriqueña y otros nombres, pero yo creo que Maida Colón es un nombre esencial. Así que en ese sentido yo muy feliz de que se nos haya dado esto que llevamos pensando hace un tiempo, ¿no? Y que se repitan otros más. Ojalá. Pues mira, nada, yo tengo por acá unas anotaciones de Maida. Maida es una poeta nacida en San Juan, en Río Piedras, en el 1975. Estudió un bachillerato en educación en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ha publicado en revistas y ha publicado sus propias obras y ha hecho lecturas de poesía en República Dominicana, Perú, México, Chile, Barcelona, Colombia, Venezuela, bueno, toda América Latina. Su primer libro fue Dosis, que estaremos quizás leyendo algo sobre él en el 2006. Luego sacó Prozac en el 2010, Recuentos y Volteretas, antología del 2016. Y su última obra poética ha sido La Casa del Vacío, que entiendo que es del año pasado, 2018 creo que. 2018. 2018. Entonces, nada, definitivamente creo que lo que acabamos de decir no le hace justicia para nada a, a Maida. Sin embargo, como anécdota personal, tengo que añadir que Maida, más que escritora y más que poeta, es una persona muy comprometida también con la cuestión esta de la literatura, de esa literatura, digamos, puertorriqueña que de momento se escapa, y ella es de esas personas que está ahí como que al pie del cañón para rescatarla y sobre todo estar ahí también para quizá las nuevas generaciones de escritores. En este caso así fue conmigo. Ella funcionó y fungió como la editora de mi libro y fue una experiencia extraordinaria trabajar con ella, además de que estuvimos tallereando por casi más de un año. Ella fue y es una de mis grandes inspiraciones, así que ha sido y es es un gran honor para mí leer su poesía, que también creo que hoy vamos a experimentar algo que yo voy a estar aquí inventando e intentar poner aquí un clip de ella. Y, y además, Juanchi, te añado a lo que mencionabas, ese breve recuento de la vida de Maida, que es la editora de Travalis, Eso es correcto. que ha publicado importantes volúmenes de mucha gente, incluyendo Ernesto Cardenal, por ejemplo. Eso es Es correcto. una gran editorial puertorriqueña. Es una gran editorial y que hace un trabajo muy interesante, de las cuales son cosas que he dialogado con ella. Y ojalá que cuando nos esté viendo se ría y a lo mejor nos comente después. Ojalá. Ella me comentaba que uno de los propósitos principales también de la editorial era traer literatura latinoamericana
que no es accesible a nuestro mercado literario. Creo que eso es una labor muy importante de entablar lazos con la literatura latinoamericana que aquí no llega. Y Travalis hace ese intento, o sea, hace ese intento de aproximarnos a esos espacios, acercarnos un poco a nuestra América también, y que aquí en Puerto Rico se conozca mucha de la literatura latinoamericana contemporánea que casi que no la leemos o casi que no alcanzamos a Sí, conocerla. sí. Bueno, voy a intentar aquí share my screen y poner aquí un pequeño clip sobre Maida. Esto es un video que subió Yolanda Arroyo Pizarro. Esa imagen es de Prozac. Es de Prozac. Vamos a darle play. El paciente me imprimió aquella sensación de paraíso y estuve 3 meses en el hospital entre antibióticos y era irremediablemente calva, tan llorona que parecía descendiente directa de algún río. Cuentan de mi madre miles de hazañas, de cómo entre sacrificios terminó su maestría terriblemente sola, inmersa en 3 trabajos en un lugar frío del planeta. Alguna vez pasó hambre, pero la venta de los imposibles no logró gestarse en sus pupilas, ni aún no se hubiera recordado que antes de partir casi todos los domingos visitaba una cárcel por vender claridad en la misma esquina desierta, de una plaza entre piedras por donde pasaban los conocidos para acudir a misa, o que aún a su regreso le faltaran espías para hurgarle el pensamiento, pero no se construyó razones o pretextos para dejar de hacer patria. Mi madre, esa mujer que a veces miro, pero no logro ablandar la grandeza de sus ojos. En verdad serán tantas cosas, abuela, las que no recuerdo, pero recuerdo tus ojos en mayo, Constantinopla en invierno, el tráfico de tus manos cuando se deslizan por mi espalda, la caída de Roma, tus lágrimas todas, la dieta y hora exacta de dormirse de casi todos los dinosaurios. Y hay noches en que conmemoro al caballo de Troya, y otros días en los que deambulo en las tardes por Macondo y te puedo contar de Grecia, de la masacre de Ponce, de cómo se siente un borincano despreciado por los suyos. Y sé que hay veces, algunas de estas veces es necesario defender la esperanza, y sé de ideas que prometen más oscuridad que el ira mismo. Y repito, son tantas cosas las que no recuerdo, las que me invaden, otras las que invento caprichosas o se inventan o me invento, y son tantas las trampas por olvidar que ocasionalmente desconozco con cuál edad me acuesto, de cuál me levanto y pienso, desde cuál enigma se me escapan los versos, en qué página es necesario que duerman y esperar el milagro oculto de una mejor madrugada. Ella es impresionante. Sí, de verdad que escucharla recitar en directo es una experiencia. Maida tiene una cadencia en el recitar muy hermosa, muy profunda. Leerla es una cosa y escucharla es otra, y las dos son muy buenas. Definitivo. Yo lo que creo también es que es de estas voces que vamos, que también inspiran cierta cuestión que te provoca sentir, o sea, te provoca conmoción. O sea, no es meramente un recitar por recitar. O sea, no es una lectura, es casi que dramatizada, y ella tiene una voz penetrante también. Nada, no sé si Sí, quieras sí. empezar. Yo quisiera empezar con Prozac, que creo que es el... Me parece genial porque es de su poesía, es mi favorito. Pudiéramos estar leyéndola, yo creo, yo pudiera estar leyendo Prozac completo, pero Yo también. hay un pedazo que es bastante al principio que a mí
Me encanta, creo Bueno, que empezando, Juanchi, porque comienza con dos citas de dos poetas muy importantes puertorriqueñas. La primera es de mi querida Liliana Ramos Collado, a quien yo leo de rodillas, y que ojalá y hablemos de ella en otro episodio, ojalá. que dice, claro que sí, que es permitido ser hormiga después de las 5 de la tarde. Y la segunda cita es de la gran poeta Vanessa Dross, que dice, soy octubre, soy la sombra tenaz y persistente del recuerdo. Qué manera de comenzar, ¿no? Y ese primer poemario de Prozac es un poemario súper extraño, eh, que a mí me gusta muchísimo, eh, también por las referencias que tiene. No sé si quieres comenzar por ahí. Sí, no, mira, tiene muchísimas referencias, como también una intertextualización muy interesante en ciertos puntos, pero a mí me llama mucho la atención la cuestión de la ciudad, que está, bueno, está en todas sus, yo creo que está en todas sus obras, está en todos sus poemas, yo creo que la ciudad está ahí constantemente jugando con ella y es una parte, parece que es muy importante de, de la voz poética, Sí, es una pero gran metáfora que es recurrente. es recurrente. Entonces, hay un pedazo que quiero leer, creo que es el poema, página 16. Me salen callos en la voz, se me desploma, pierde cadencia y se agrieta. Me sale hollín de entre los ojos y mi abrazo se evapora, sin dejar pistas de algún paradero. Y es que pronuncio tu nombre, ciudad, y tu olor se destornilla entre mis huesos, me despierta, descose las horas, impide la locuaz hechura de aquellos versos que radican las murallas. Estoy ausente ante el destierro de la palabra prometida. Esta ciudad esconde las segundas bajo las perillas, los segundos bajo las perillas. Subyuga el grito al cemento, se moja los labios a fuerza de torrentes y no deja de sentirse, aunque no estemos en tiempos de sequía. ¿A dónde han ido las estaciones del año o los pájaros, aquellos que se disecan en las plazas, mientras los campanarios todos alquimizan su viejo metal en piedra y las canciones del ayer se niegan a morir entre los dientes de un vagabundo que solo sabe pregonar al hacer alarde de la pérdida de sus facultades mentales? Y es esta ciudad la misma lata en su esquina 20 años de aposento, son sus máscaras de sol, sus calles de atestados de gente en el día y tan desnudas de sueños en la tarde. Debe ser que este silencio se nos cuela en los balcones, la promesa que nunca escuchamos pero terminó por instalarse en nuestra oreja, la certeza de ignorar que en este preciso barrio soñamos como cada tarde el pan de cada día y morimos de cansancio en las noches para dar paso en la mañana a una antigua costumbre. Así que el poema continúa en la siguiente página. Son maniquíes en las vitrinas verdes de 50 años que no limpian, esos hoyitos en la calle que alguien menciona, las sirenas que jadean su alarido de tal vez ni valga la pena, y la esperanza del día aparenta tener 24 horas y miente. Esas cosas o ningunas mezcladas en una ciudad que cubre con esparadrapos su agonía, toda una multitud que de tanto cansancio de luchar ya le da la bienvenida al silencio. Esos últimos dos versos, al igual que el verso de la esperanza del día que aparenta tener 24 horas y miente, eh, son grandes versos. Y sí, la ciudad va a ser un recurrente, sobre todo en este poemario, en otros poemas de ella también. Eh, pero en este poemario la ciudad es muy importante y la ciudad parece ser muchas cosas
además de ser un ella en uno de los poemas. Déjame ver si encuentro en las notas cuál es el poema que... A mí me encantó algo de este pedazo, y es la manera que ella introduce como eso que vivimos todos, o sea, esa cotidianidad de la resistencia humana, de la lucha, ahí como ese resistir dentro de una poética enmarcada en la ciudad, en el olvido, en el silencio particularmente también de lo que para mí, y supongo que quizá para ella simboliza Río Piedras también, ¿no? Yo creo Claro, que, que es Río Piedras donde precisamente todo esto está pasando. sí, sí. Sí, posiblemente sea en Río Piedras, ¿no? Esa es ¿No? la posible referencia. Para todos aquellos que hemos vivido en Río Piedras, para mí es una referencia evidente y clara. Sí, sí. Fíjate, me gustaría, hay un poema que es mi poema favorito de ese libro, que está en la página 10, bastante breve, que a mí me encanta muchísimo. Se titula Te recuerdo así, en un intento de deletrear tu mirada sobre el cemento. La ciudad duerme. Tu recuerdo despierta si cierro los ojos y apago el día para soñarte y golpeo la distancia contra mis versos. Te hago el amor de esta manera. Fundo la llovizna con el mar. Abro los poros para que penetres entre las grietas como hace el agua. Yo soy la sed, tú el agua. También soy el muro de una catedral que silencia, un verso que se derrumba cuando no encuentro la piel de esa ciudad que eres y que me habita. ¿Qué viene a tu mente? Fíjate una cosa que ahí hay la mención de que a la voz poética que se refiere el poema, a esa referencia es también la ciudad, porque dice cuando no encuentro la piel de esa ciudad que eres. Pero también arriba comienza diciendo en el tercer verso, la ciudad duerme. Entonces Ujú. ella a lo largo de todo el poemario va a estar jugando con muchas cosas que aparentan ser la ciudad. Sí, yo creo que la ciudad es muchas personas o muchas cosas, o es la ciudad misma. O sea, hay toda una metáfora muy interesante sobre lo que puede representar la ciudad, pero que constantemente se le habla a... Precisamente aquí en mi nota lo que tengo es, ¿qué es ciudad? ¿Quién eres? Fue una de las preguntas. Yo creo que este poemario a mí, yo lo he leído varias veces y siempre me causa preguntas, me hace preguntarme muchas cosas. Es una manera muy interesante de representar pienso yo que ciertas imágenes que quizás vemos en la cotidianidad también y no nos preguntamos porque las damos por hecho. Sí, sí. Pero esa poética de ella como que también a veces nos impulsa a eso, como a la cuestión, a preguntarnos y tratar de descifrar también esas metáforas que están muy interesantes. Sí, o sea, en ese sentido de la pregunta que mencionas, por ejemplo, el poema que continúa a ese, que está en la página 13, es un poema muy extraño y yo me he preguntado, no sé si, si ella es la memoria, porque al final del poemario parece ser que el abuelo tiene Ay, Alzheimer, ¿no? eso es Y correcto. entonces, pues yo no sé si cuando ella habla, si te parece lo leemos, es un poquito largo, así que
lo leo relativamente rápido. Sí, sí, sí. Eh, Dice, algunas veces ella, y esa ella es la que yo pienso que se refiere a la memoria, tiene su desvarío de enigmas sobre un grito desgreñado. Mi madre, muerta ya, se sienta a tararear al lado izquierdo de mi cama. Mi padre, desde un pasillo, grita que es mentira, pero en su sospecha ante la puesta en escena de un penúltimo delito está ausente. Un imperio se levanta. Nadie observa a mi abuela vociferar a domicilio, ni doblarse a recoger algunos rastros de lágrimas esparcidas por la tierra. ¿Y qué es la tierra sino el llanto subterráneo en la amortajada teoría de mis sueños? Algunas veces ella. ¿Quién sabe si es su sombra que se yergue a desafiar los laberintos de sus ojos? Si servirán en nuestras mañanas los ayunos de un almuerzo, o si este frío se abandonó entre mis canas para que nazca con otros espantos alguna lengua inconclusa. Se escaparon mis fantasías, todas. Babel nunca existió. Estamos solas. Sobre mi vientre llevo la prueba de un nuevo idioma. Se reconoce en la ida, nadie sabe de la vuelta. Algunas veces ella se enreda por mi sangre, me abandona en la incoherencia de no ser. Algunas veces ella, irrevocable profesión de aguas interceptando eneros. Pero abuelo se despierta y ya no sé de sus lágrimas. ¿Hubo o no un abuelo que conociera remedios para surcir anacrónicas migajas de ausencia? Pobre abuelo mío, hoy pide que lo acompañe a la fiesta de sus 15, que sea una pareja para el baile. Me abraza, acomoda el tímido vaivén a mis pisadas, solemne baile que termina sobre el suelo cadáver de sus párpados. ¿A dónde me suspendo? ¿En qué anchura bostezará la tarde si es que está arrepentida? ¿Se circunscribe un grito a las sombras? ¿Cabe posibilidad de aliento ante la impresión del vértigo? Algunas de esas veces su ombligo apegado a mi ombligo ensaya su elíptica melancólica de la tarde. ¿Por dónde se me escurre hacer piruetas esta inusual locura? Su estrategia es capaz de apegarse a los ojos abiertos. En verdad estás tan lejos. No encuentro tu reflejo en el cristal con mi recuerdo. Algunas veces ella corre, se descorre, se recoge, se encoge, huye, pelea, llora, se desboca, se derrama, se encarama una sed sobre mi ojera. Algunas veces ella es sin remedio. ¿Será que abuelo te ha sido? ¿O serán las neuronas descontándole tiempo a nuestras necesidades de infancia, como si en una de esas veces me soltaras y yo tomara la mano tiernamente para que ambos perdiéramos el nombre? Yo estoy totalmente de acuerdo con que si no es la memoria, definitivamente es una referencia también al olvido, una de dos. Sin duda. O sea, es una de dos. Y, y es muy profundo porque es interesante que casi que el poema lo habla como de una cuestión tan cotidiana y tan digamos, tan susceptible a la normalidad. Como que hoy pide que lo acompañe a la fiesta de sus 15, que sea su pareja de baile. O sea, Y es una imagen dura, o sea, sí, o sea, evoca también, ¿verdad? A un ritual como medio chicloso, o sea, un ritual, pero que es parte también de quizá una cultura que significa, o sea, tiene una significación, o sea, unir una fiesta, un baile, a los 15 años, o sea, hay toda una vuelta, o sea, estamos hablando del abuelo y hay toda una vuelta hacia el tiempo para atrás. O sea, claro, pero fíjate que es una cosa un poco distópica o irreal,
porque en realidad, pues no se le celebra a A los los hombres hombres, los 15 años, ¿no? exactamente. Entonces, pues hay una confusión mental ahí, que es lo que nos da a entender que el abuelo tiene Alzheimer y ese ella es Ujú, la memoria, ¿no? Por eso ella exactamente. dice algunas veces Sí, sí. ella. Es bien interesante, mano, la verdad. Y en ese sentido, que menciono al abuelo, pues no puedo dejar de pensar en la abuela. Ujú, Y en ese poema que está al principio del libro, que está en la página 9, que se titula Abuela tu piel, que me gustaría leerlo. Y ojalá y no se me quiebre la voz leyéndolo, porque es un poema eh, bien duro. Así que aquí va. Abuela, tu piel hace que me duela la ciudad en todo el cuerpo. Se me fracturan las sílabas con el viento, aunque me jure que guardé en los zapatos los residuos del asfalto que pisamos para calentar las mañanas. Si vieras la catedral, es viernes y ha decidido emprender silencio. Ha guardado sus luces al fondo en la escalera, como lamentándose por la muerte de Cristo. Si supieras lo triste que es caer de la tarde sobre la ciudad desnuda. El sol se asoma a los tejados buscando lo que quedó de la lluvia y muere rojo mientras la niebla se evapora. Yo sigo en pausa, estrangulo unas cuantas palabras encubiertas por el vértigo. Sirvo como manto de Turín a mi propio esqueleto, que se enrosca a tu ausente sombra cada vez que oscurece. La ciudad se viste de un recuerdo que se inmola desde que no estás, desde que te fuiste llevándote contigo la inocencia y tatuándome la certeza de que la felicidad se inaugura y culmina en el andén de tus manos. Y entonces ahí de fondo las manos ujú. de lo que presumimos que es la abuela. Y este poema es uno de los poemas más hermosos de todo el poemario, sin duda alguna. Sin duda. Y es una... Ella, ella, ella en todo el poemario hace una referencia muy personal, muy personal. Y en su último poemario también. Son poemas muy profundos y muy personales que, que evocan sentimientos profundos, ¿no? Que creo que llegar Pero ahí, creo que llegar a escribir y llegar a ese, llegar ahí, o sea, hay ciertos momentos en que uno cuando escribe es difícil, ¿verdad? Yo creo que escribir sobre cosas tan personales, un poema muy, muy fuerte. sin embargo, ahora que mencionas la cuestión personal de estos versos, sí son muy personales, pero claro, tienen la magia de un buen poema, que es que esa abuela es mi abuela. Exactamente. O sea, a mí me hubiese fascinado escribirle a mi abuela unos versos como esos, ¿no? Entonces ahí es donde se produce la magia de lo que yo considero que es buena poesía. Claro. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que tiene que haber ese efecto conmovedor o de representación con el otro, como que yo me pueda quizás ver en él o ver a mi abuela o sea, sentirlo. Eh, Creo que ahí, estoy totalmente de acuerdo que ahí es que se define. Ahora, no sé quiénes somos nosotros, ¿verdad? A veces para decir que es bueno, que es buen arte y que no, pero totalmente, en mi opinión, es, es un elemento fundamental ¿verdad? Para que ese poema a mí me evoque sentir precisamente eso, querer escribirle versos tan bellos a mi abuela sería, mira, yo al final siempre me surgen muchas preguntas sobre el hecho del título, sobre Prozac, ¿verdad? Ah, claro.
Y no es hasta, yo creo que más al final, que ella hace alusión al título en un poema Sí, sí, que el comienza, poema de los... Ah, perdóname. creo que es Prohibido estar triste. No sé si es Sí, aquí, Prohibido que estar son los triste. versos de Carlos Oquendo de Amat. Exactamente. No es ahí, no es en ese momento que a mí ya me elude una idea más clara, porque algo que incluso ella me lo ha dicho en ocasiones, creo que ella dice, el buen poemario es aquel que tiene un hilo que te va llevando de un punto al otro. Y yo empezaba a leerlo y yo me quedaba siempre con esa incógnita, o sea, como que está evidente, pero no está dicho. Y creo que eso es una Hay, magia también de la hay una escritura. cosa que yo creo importante mencionar antes de que lo leas, porque es un gran poema, ¿no? Y es que Maida, hay una cuestión farmacológica en el trabajo de Maida, porque su primer poemario se titula Dosis, ¿no? Y era la versión original, eh, era un frasco de pastillas, ¿no? Con los versos dentro y la edición, luego se publicó una edición extendida que también funciona más o menos igual. Y entonces, claro, lo que pasa es que con Prozac hay un juego muy importante y es lo que a mí me maravilló cuando yo vi este poemario, porque yo no sabía quién era Maida Colón. Yo la descubrí, me permites hacer una breve anécdota. Claro. Eh, yo la descubrí hurgando en la librería mágica. Yo estoy mirando libros y veo este libro que la portada es unos tenis que cuelgan de unos cables de electricidad y me remitió rápido a mi infancia, que yo nunca he entendido el significado de eso, pero es una imagen Y una eh, imagen recurrente, ella lo utiliza mucho. exacto. Y entonces cuando leo el título digo, coño, no sé si podía decir eso. Sí. Digo, espérate, porque cuando tú lo lees como Prozac, pero de momento me doy cuenta de que ahí hay una S, no una Z, que es la diferencia obvia entre el medicamento y el título, que es una mezcla entre la prosa y Prozac, el medicamento con Z, ¿no? Ujú. Que es curioso, en ese poema que vas a leer ahora, ella menciona la cuestión del médico del milenio y es que después yo me puse a buscar y resulta que Prozac es el primer medicamento para trabajar con la depresión que los psiquiatras no tenían que recetar. Es decir, los médicos generalistas con Prozac pudieron recetar el medicamento para trabajar la depresión. Y a raíz de esa cuestión de la depresión es que alude ella el verso de Carlos Oquendo de Amat de Prohibido estar triste, que en Triste. realidad me parece que es prohibido ser triste, de un Carlos Oquendo de Amat, el poeta peruano, escribió un 5 metros, no recuerdo ahora el título, que es de donde sale lo que ella menciona. Si me acuerdo ahorita te lo digo. Así que quería mencionar eso antes de que lo leyeras. Sí, es genial. Voy a leerlo y también te voy a contar otra anécdota de cómo es que yo conozco a Maida. Todo es propaganda. Los carteles en la marginal difunden el rumor de una depresión promovida. El doctor del nuevo milenio receta Prozac, Ambien para dormir las penas, porque la verdad es un dolor espantado con déficit de atención. Si no grito es porque las instituciones mentales padecen de hacinamiento. Si no me desnudo y salgo a caminar por la avenida es por la certeza de que alguien pondrá sus sábanas sobre mis huesos para cubrir mi vergüenza. Ya sé que una mujer padece locura si anda por la calle sola y desnuda y no lo hace posando para un lente de cámara. Si me notan dispersa, debe ser que la psicología
no ha podido dar con la raíz de mi silencio, con mi hambre de exorcismos, con la mortaja que pueda albergar la mirada que entre mis cejas se inmola. No me prohíban la tristeza, sino más bien articulen el sabor de la alegría, prescriban la libertad que se ampara entre la inútil contención que provocan sus pastillas de colores. Al espacio le falta su respiro, abuela. ¿Será que no queda esperanza en los pulmones o que el amor es una ruta inventada hacia la sospecha inadvertida de la inercia? A estos versos le faltan alas y orejas como mapas de elefante. ¿Será que ya no debemos pisar la grama del jardín ni guardar la cena en la canasta del tiempo, ni evocar que Alicia se inmoló en un país de maravillas porque los orificios no dejan escapar la magia y todo se adentra como la maldición de la promesa de mundos bajo el vientre de Pandora? Yo prefiero, viejita, que más nunca me recuerde que sus ojos me miren como si a nadie vieran. Prefiero ser su nadie, abuela, que a la bruja que le devuelvan sus manzanas. Prefiero no pintarle mentiras sobre pasados que pudieron ser mejores y no inventarme razones para que este desamor que me deshonda, porque la duda duele siempre más que una caricia, porque intenté dejarle en la piel algo más que un intercambio de fluidos sobre el cuerpo. No volverá del eterno divagar sobre su senda, ahora que se ha roto la red y lleva descosidos los poros, y ya no le quedan fotos ni me extrañan, ni le importo. Ahora en sus ojos no soy más que un pasajero anónimo sobre las olas de estas tierras tropicales. Son las 3 y han comenzado a desmontar el trapecio. Son tres los impares dígitos que me arrancan del disfraz de su sombra. Son 3 palabras que contendrá el siguiente verso. 3 y solo 3 gotas de aire que inserto bajo las venas de una estrofa para suicidar este poema. Y ahí permíteme decirte que eran son dos poemas distintos. El primero que alude al Prozac. Cuando yo lo leí, con lo de Carlos Oquendo de Amat. Y luego el segundo, que es Cuando, al espacio le falta su respiro. cuando yo lo leí, primeramente sabía de la distinción, pero cuando estaba revisando y releyéndolo hoy, yo dije, yo lo voy a intentar leer corrido, porque a mí me parece que hay una continuidad inevitable. Y casi que hasta me salió natural, pero lo había pensado así, como que de momento ella, y verdad, también conozco cómo ella trabaja su poesía de una manera quizá un poco más cercana, y el posicionamiento de todos sus poemas tienen una intención. Claro, sí, o sea, está armado con una lógica. Y sí tiene que ver en la cuestión no quiero decir de la cuestión negativa o pesimista, pero quizás un poco, ¿no? De ese segundo poema que ella le está hablando a la abuela. ¿Será que no queda esperanza en los pulmones, no? Entonces, pues sí tiene mucho que ver, pues obviamente es un poemario que está muy ligado un poema con el otro. Pero fíjate que en esa hora que lo mencionas, hay otra de las metáforas recurrentes, además de la ciudad, que es Pandora. Pandora. Fíjate que en la página 24, que es bastante antes de ese, hay un poema que se titula Su presencia mortal babélica, que es cuando nos explica la cuestión de Pandora. Y por qué Pandora es un recurrente. Lo leo y después menciono algo sobre ello, que es importante, pues remite
a un mito y dice: su presencia mortal babélica, difícil deambular en la espesura y disfraz de su zapato. Pandora tiene grietas y se retuerce confundida la paciencia guardada en la bóveda siniestra de un baúl que marca el tiempo. A estas plazas de mi pueblo le faltan blandiciones en los adoquines. El cemento tiene hambre de tormentas, de caras de ángeles que fingen sus dosis de chantaje. Lenta se nos viene la noche encima, se nos cae de pronto, como un pronóstico ancestral de meteoros, y la carne se escoge confundida, y la vista se vuelve a su estallido frágil de locura, al eje mismo de la calle y de la noche, con sus pasillos de hambre a cuestas. Esta gente está todita enferma. Pandora tiene grietas, y habrá que sembrar adoquines, adoquines sobre las venas huecas, adoquines sobre la memoria que amanece doliendo, adoquines sobre el insomnio y la consecuencia del insomnio, adoquines sobre el destierro de uno mismo y sobre el agua. Afuera llueve, las ganas y el trabajo escasean, mientras Pirra y Deucalión llueven piedras, y ante el recio vaivén de las piedras no se puede hacer mucho, quizás apenas unos cuantos humanos más que tampoco crean en la esperanza o en la sinceridad de los cuentos. Y entonces ahí, claro, ahí es que Pandora de momento a mí me hace sentido, porque aunque desde un principio, al estar escrito con mayúsculas, pues nos hace referencia a la Pandora de la mitología griega, pues a mí no me había dado con switchar enteramente con el mito hasta que leo a Pirra y Deucalión, que es el mito de Pandora, básicamente. Si mal yo no recuerdo, si te lo sabes, me lo corriges. No, yo creo que está bien. La cuestión va en que todo viene por Prometeo. Cuando Zeus descubre que los seres humanos, que la humanidad le estaba dando los huesos en vez de la carne, los castiga quitándole el fuego, y entonces es el... ¿Me oye, Juanchi? Sí, te escucho, te escucho. Ah, perdona, de momento se me fue. No me acuerdo en lo que... entonces, bueno, el asunto es que... Cuando Zeus se da cuenta de que le están dando los huesos y no la carne. Exacto, entonces le están dando los huesos y no la carne. Zeus castiga a la humanidad, le quita el fuego. Prometeo se lo arrebata y para vengarse de alguna manera, le encomienda a Hefestos que cree lo que será entonces la primera mujer, que es Pandora. Y bueno, ya ahí la cuestión de la Pandora como un bello mal, pues hay varias variaciones del mito entre si contenía X males o no. Y ya ahí la cuestión es un poco más complicada, pero Epimeteo y Pandora son los padres de Pirra, que es la esposa de Deucalión, que es el hijo de Prometeo. Exactamente. Y entonces por eso es que recordemos en el mito griego que Pirra y Deucalión son los que se consideran los antepasados del pueblo antiguo griego. Por eso es que entonces en este poema que termina diciendo quizás apenas unos cuantos humanos más que tampoco crean en la esperanza o en la sinceridad de los cuentos. Y ahí es que viene todo este rollo con la mitología griega y encaja perfectamente. Entonces la ciudad va a ser una metáfora importante, y Pandora también, porque según el mito griego es la primera mujer. Exactamente. Y de alguna manera encarna un mal.
Por Sí, eso la cuestión de la esperanza. y yo creo que el poemario está, digamos que de manera transversal con esa cuestión del mal, de la enfermedad, del dolor, del olvido, pero obviamente también. Creo que podemos ver si podemos poner yo conseguí Genial. otro clip, creo que es de una de las presentaciones de la antología de recuentos y volteretas, para entonces saltar ahí. Déjame ver si lo puedo compartir aquí. Y trato de salirme con la misma de salir de la página para hacer otra cosa. Y nada, les voy a leer un poema para nada lírico, para cambiar el tema. Se llama Receta para una relación feliz. Les repito, lleve la receta al pie de la letra, llévela, no importa el cuidado ni dolor. Tome a su persona por los pelos, hágala, agárrela bien, y cuando se la encuentre por un instante, no tiene ya que cuidar su boca. No necesita un filtro entre el cerebro y la lengua a la hora de hablar. A esta hora puede decir lo que guste, lastimar como quiera. En la guerra y ser egoísta, no le regale al enemigo las carnes. No llore nunca. Vale la pena, en cambio, ver a otro llorar, hundirle el dedo en la llaga venga, y se me dice ahora que es una pena. Como entre sus talentos en la cama, hay niños que fuerte en su esperanza, solo pero cuando lo consigan, que la Biblia no se detenga, tóquelo y no tenga miedo al hacerlo. Alele el pelo, entiérrale las uñas y escúpalo, pero hágalo suyo, tan suyo que la más simple tocará su y le duela, explórelo, húndalo, muérdalo, mídelo, no se detenga a ver lo que la dentro de su corazón. No diga nada, no diga todo, háblele siempre en intervalos que es lo que necesita la mente. Úlalo, entiéndelo, haga que se nos permite juegue por el corazón. No pregunte nunca por mí. ¿Qué te puedo decir? Esa antología, Juanchi, es importante, que es esta, yo la tengo aquí, que es Recuentos y Volteretas, porque en Volteretas, que es la parte, lo que sería el reverso del poemario, hay dos grupos importantes de poemas. Hay 8 poemas sueltos y hay cerca de 10 poemas que están en antologías e inéditos que no aparecen en ningún libro. Entonces, pues ahí tenemos otra pincelada de Maida y unos cuantos bastante interesantes, que si quieres ahorita podemos leer uno que otro. Así que esta antología, aunque es bastante breve, es bien importante. Yo siempre me quedo como muy sorprendido, y esto es algo que yo lo hago con ella, es muy sorprendido de la manera en que ella como poeta trabaja la voz. Más que la voz poética, literalmente la voz. Su voz. Ella escribe con la voz. Y eso es Sí, algo sí. que ella siempre es una de nuestras conversaciones recurrentes. Y es escribir con la voz, como pensando en que quizá que en algún momento, y esto a lo mejor ella me puede corregir luego, como pensando que en algún momento yo lo voy a declamar. Y creo que es importante, como con poemas como el que acabamos de presentar, porque ella presenta como una receta, pero que tiene una cadencia al escribir. O sea, está escrito de una manera que cuando tú lo lees en voz alta,
cae, o sea, va con tu voz, o sea, va como fluyendo de una manera como estética, como esta cuestión estética también de escribir a la par de la voz y que cuando, como mencionabas tú ahorita, cuando lo lees es incluso mejor. O sea, cuando lo lees en voz alta es interesante eso. Sí, yo en mi caso, yo leo, cuando estoy leyendo un poemario, el que sea, yo lo leo en voz alta, porque siento que ahí es donde encuentro mejor eh, la cadencia del verso, que es lo que tú mencionabas. Totalmente. Eh, y en ese sentido, yo, pues siempre que leo un poema, aunque parezca que estoy hablando solo, pues en realidad lo que sucede es que lo estoy leyendo en voz alta y hasta cierto punto, pues a la vez pues hay un juego con quien escribe el poema y quien lo lee, ¿no? Así que darle voz a esos versos escritos, pues también es un asunto interesante. Sí, 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 sí. Y en esa antología que es de corte erótico, que se titula Préstame tus tacos, Penélope. Déjame ver si lo encuentro aquí porque no es muy... Claro, es que tengo... El problema de esto es que al tenerlo al revés me pierdo. Estaba en la otra sección del poemario. Y Eh, ahora que mencionas eso, creo que nos saltamos y lo podemos leer, volver hacia atrás. Hay uno en prosa que me evoca también al erotismo y está muy interesante, pero vamos a leer ese primero. Bueno, pues déjame leer este y volvemos entonces porque Sí, sí, quiero sí. saber a ver si estoy pensando en el mismo. Vale, vale. Dice así, préstame tus tacos, Penélope. No te importe si me quedan grandes. Hazme un asilo justo en tu cartera. Lleva mi tinta en un pretexto a tus pestañas. Transmíteme lento por la ruta del meñique. Que el tiempo en mi esqueleto tatúe en tu vientre su mueca de orificios. Yo te regalo la noche y desnudas seremos solo espejos de un cuerpo de mujer. Enigmas de pasiones que se cuelan traviesos por la alfombra. Mi cuerpo promete acogerte en la entrega. Confundamos nuestros cuerpos. Entra con tus dedos profanando mis pieles cubiertas de piratas, ejemplos del vértigo, y se burla sutil de acuarelas. Perdámonos. Aquellos laberintos de tus poros tejen escarcha sobre las sienes. Yo te presto, si quieres, mi camisa. Desabrocho mi brasier para que tu boca hambrienta de sujetos intercale su pálida lengua de serpiente sobre mis pezones y su elipsis mutilada. Bailaré sobre la afrenta de tu cuerpo, en pleno exorcismo de holocaustos. He de abrazarte toda, de apegar esta boca que ha masticado miserias, al entalle virgen de tu estancia. Allí bailaremos y seremos amantes. Se abandonará nuestro cabello multicolor sobre la cama y seremos dos grietas, dos meninas sin maquillaje, esas figuras que todos temen. Dame tu mano para pegarme a tus espaldas. Echa tu aliento a desbocarme en la promesa que llevo en el ombligo. Con mis manos prometo acunarte, prometo llorarte y beberte y desearte, sin temer a que este baile termine tentación, en mi verdad más íntima, en la puta de mis sueños. Es toda una, es como toda, son imágenes, a mí me recurren a imágenes muy poderosas, como jugando entre la narrativa de cierto evento, ¿no? Como cierta alusión
a cosas que pudieran pasar. Es muy interesante. Eh, la poesía erótica en Maida es, no es, yo creo que no es un tema muy usual, No es muy usual. pero siempre está, o sea, de alguna u otra manera. Y, y claro, hay un paréntesis importante aquí, y es que Travalis publicó una reedición conmemorativa del poemario de Liliana Ramos Collado, Reróticas, que Maida Colón es la que escribe el ensayo de como una suerte de prólogo, que es un poema erótico, Ujú. posiblemente el primer poema lésbico de nuestra literatura. Y Maida hace un ensayo genial. Genial. Así que aunque es verdad que ella escribe pocos poemas, por lo menos que yo haya leído, de corte erótico, pues sí bien es cierto que lo hace muy bien. Por Ujú. ejemplo, este de Penélope, que es un poema suelto, a mí me gusta muchísimo. El que yo estaba pensando está en la página, creo que es 35 de Prozac. Ajá, a veces exhalo. A veces exhalo, Léelo, que me encanta. a veces exhalo. A veces exhalo y un contingente de recuerdos se da cita en mi garganta. A veces exhalo y el humo de un cigarrillo se fuga a perseguir un color de canela que me pinta las entrañas con el fuego que brota en tus gemidos. A veces exhalo cuando la humedad sincera la forma de mis senos y paseas por el andén de mi entrepierna. Tus dedos transitan la avenida 34, calle 17, punto G. A veces exhalo y tu olor se despierta en un suspiro. Conmemora tus pliegues, tu orgasmo, tus uñas recorriéndome la espalda. Y a veces, todas esas veces, amor, exhalo víctima de esta sed que ya no cabe en mi boca. A mí ese verso final me fascina, que ya no cabe en mi boca. O sea, a mí me produce una imagen tan Sí. extraordinaria esa cuestión de que no cabe en la boca. Pues mire, es muy Ujú. grande, tan grande que no me cabe en la boca. A mí me parece una imagen fantástica. Es lo que te digo, yo creo que el que leíste y aunque no son poemas como que muy, o sea, digamos que no son habituales, no son característicos necesariamente de su obra, son poemas que están ahí y que el erotismo sí lo persigue, porque Claro. evidentemente no es algo que no se mencione, no es algo no es algo que no esté. Sin embargo, cuando aparece así, te provoca imágenes muy interesantes que a quien lo lee de manera, yo creo que como debe ser, pues provoca, sí. Es muy interesante. Sí, de verdad que Maida, esos dos poemas son muy buenos. A mí esa imagen de la boca Sí, no, me vuelve loco. y es un final, o sea, usted tenga, o sea, para leer un poema y que tenga ese final, y eso es algo que, wow, ella me recalcaba mucho, el final, o sea, como que aquí acabó, o sea, aquí acabó el poema, o sea, está aquí acabado. Sobre, sobre todo este poemario, aunque me parece que en La Casa del Vacío suceden pocas veces, en este poemario no hay títulos. No hay O sea, títulos. los títulos están en la parte de atrás en el índice, Ujú. con lo cual hay una cosa interesante y es que tú sepas que cerró el poema y que vas a otro. Pero hay que leer, Y eso está muy bien trabajado ujú, en ujú. el poemario. Pero yo creo que también es una cuestión también de un reto para el lector, Claro, porque como por ejemplo, como hablamos ahorita, el lector pudiera, y eso yo lo he leído ya, Prozac, por ejemplo, lo he leído ya como unas 5 veces, y he intentado quizá leerlo de una, como si fuese un solo poema, y a veces es imposible. sí, sí. Entonces, otras veces hay poemas que recurren a esa continuidad inevitable
pero, pero sí, está muy bien trabajada esa intencionalidad de acabar el poema. Eso, esas son virtudes que yo creo que no todos los poetas tenemos o tienen. De verdad, sí. Mira, en La Casa del Vacío, esto es algo que quería hablar. La Casa del Vacío es el último poemario que ella publicó contra Valis y creo que tiene mucha pertinencia. Se llama La Casa del Vacío y creo que tiene mucha pertinencia con la actualidad, ¿verdad? Pandémica, que creo que aunque se escribe en un tiempo post María, aunque Ujú. no me gusta utilizar ese término porque creo que eso no existe, pero surge, si lo vemos como un tiempo lineal, pues surge después de María y está presente el huracán y toda la cuestión también un poco, pero creo que la alusión a la casa tiene múltiples referencias y puede tener múltiples interpretaciones muy interesantes. Algo que yo había hablado ya con ella es que la casa puede ser Puerto Rico, y ella lo menciona. Sí, La sí. casa puede ser algo ya más íntimo, ¿no? Ese núcleo familiar, la familia. Puede ser también, digamos, que la ausencia de casa, el vacío. O sea, pueden ser tantas cosas que es un poemario muy, yo digo que es muy interesante, aunque para mí me quedo con Dosis y con Prozac. Yo creo que es verdad, te lo comentaba antes, que siento que no le he dedicado las lecturas suficientes. Lo he leído unas cuantas veces, pero creo que tengo que hacer el ejercicio de leerlo mucho más, porque es que Prozac ya yo no sé cuántas veces lo he leído. Entonces, pues claro, hay una cuestión de que tú hasta cierto punto vas entendiendo un hilo conductor que quizás me hace mucha más falta para entender mejor La Casa del Vacío. Pero sin duda alguna, cualquiera que sea el objeto metafórico al que tú quieras aludir, que es la casa, todas parten de la intimidad. Cualquiera que sea que quieras ver, porque incluso el poema está dividido en tres secciones: espacios, Recepción. habitantes y cimientos. Entonces, por donde quiera que tú quieras ver la metáfora, se va a repetir la cuestión de la intimidad. Sí. Y Hay, hay poemas. hay un poema particular en el que para mí es evidente y trabaja temas muy, como mencionabas, muy íntimos, pero que a la vez se han vuelto parte de discusiones políticas, ¿verdad? En los últimos años, aquí en Puerto Rico. Y es el poema que se llama Siempre tuvo un cuarto compartido. Ese poema es fantástico. A mí me encantó. Es de los mejores. ¿Cuál es Página la página? 35. Gracias. Siempre tuvo un cuarto compartido. La casa de mi infancia era estación ocupada. Abuelo, madre y padres supieron compartirse en la pobreza, clausuraron ventanas, supieron verter en la sopa un poco más de agua para 3 habitaciones a donde llegar otras gentes a ocupar los espacios de una aldea de cemento en el área metropolitana. Suerte aquella de comuna, cuido aquel de muchos para cumplir la necesaria hipoteca. Nuestro almacén de guerra en un balcón y una camioneta anaranjada, estivas de verduras y tubérculos y frutas para suplir la plaza del mercado, Río Piedras, y esa certeza de que una casa de puertas abiertas son menores las pérdidas. Cuanto más gente y más chicos los espacios. Mi cuarto adolescente era otra cosa. En ese entonces una casa sobre la casa se había plantado. Era la primera vez que podía cerrar la puerta y esconderme de otros y leerme en otras cosas y hablar con mis silencios con ademán menos tímido.
tocarme en invitar pasiones con solo una formalidad. En la casa apéndice, los cuartos se distribuían por género. Eran las medidas de la casa y las seguí. En mi cuarto, que es lo mismo que decir mi cuerpo, siempre hay cupo para otras. Ese poema a mí me encanta, sobre todo el giro del poema es bien claro, que es cuando viene el verso de mi cuarto adolescente era otra cosa, Cosa. en ese entonces una casa sobre la casa se había Plantado, plantado. plantado. Y ahí viene, ahí hay un giro y cambia el poema. Y es súper genial. Y Y, claro, y está lo que mencionábamos, como una pincelada de erotismo también en cierto ahí momento. O sí, sea, que no es, bueno, no es habitual, pero cuando llega, te da está, exacto. una chispa Y muy además que es interesante. una situación bien común en nuestra sociedad, ¿no? El que sea que vivamos en casa de nuestros abuelos o nuestro abuelo o abuela viene a vivir a la casa por Ujú, razones mm, casi siempre económicas, ¿no? ujú. Eh, Así que esta situación es bien común en nuestra sociología y en ese, uniéndolo en la cuestión común con nuestra cultura, en la página 46 hay un poema genial que es Sé que al partir mi hermano, que es la cuestión de la migración, ¿no? Eh, y creo que tiene que ver mucho en la cuestión de reflejar nuestra sociedad en estos poemas. Y dice, sé que al partir mi hermano, las oraciones de mi madre y mi abuela serán palomas, tendrán alas. Recién la pasada semana ha dado el anuncio definitivo. Hizo preparativos, dejó el trabajo, quiere perseguir un sueño. Esta no es como todas las tardes. Se irá mañana. Mi madre lo ha llevado a la pileta para lavar una vez más su cabeza. Lo toca aún como si fuera pequeño. Usó de excusa que iba a exorcizarle la caspa. Mi madre, que de otra forma podría sembrar su semilla de ternura que con los dedos. La toalla, el champú, una excusa, recordar los dolores de parto, el quejido de a veces cuando podemos doler los hijos. Mi madre no dijo su dolor, bautizó su cabeza de nuevo, no quería que se fuera. Madre, mañana se irá mi hermano, y presiento que en esta noche de insomnio se instala un grito en la guarida de tu corazón ajeno. Ahora que nuestra casa se queda un poco más desolada, más triste, no imagino cuánto pueden dolerte las manos. Sí, es una situación, yo creo que ya muy, ¿cómo diríamos? Muy compartida entre Sí, muchos. todos tenemos un familiar en Todos. alguna parte de Estados Unidos, por ejemplo. Pero y ahí es que está, como mencionabas, la magia de un buen poema, porque el hermano puede ser mi hermano o puede ser el tuyo. O sea, ahí es Pero hay genial. algo más chévere aún en el poema, que es lo que a mí me voló la cabeza, y es que la voz poética no está narrando su pena, Está narrando está la de su madre. narrando la pena de su madre, imaginando que esa es la pena de su madre. Madre. Sí, porque nunca Porque la si no dijo. hubiera narrado la madre, ¿no? Exactamente, ella dice que Pues nunca la ha dicho madre no nada. lo narra. Exactamente, es muy interesante. Incluso hay un verso que, página 46 que cerra el libro, se instala un grito en la guarida de tu corazón ajeno. Entonces a mí me pareció genial que la voz poética narrara lo que entiende que es el dolor que está pasando la madre, que al mismo tiempo es hasta cierto punto el dolor que pasas tú. Y yo creo que todo el poemario está constantemente reconstruyendo una memoria también.
Sí, sí. sea, está todo el tiempo reconstruyendo desde la memoria. Y no necesariamente, volvemos, la voz poética no necesariamente está hablando de ella misma, o sea, del poeta, de la poeta, sino que está quizá evocando a lo que representa, a lo que piensa otra persona. Sí, sí. Yo no recuerdo, a ver si lo encuentro. Déjame ver si lo encuentro, porque hay distintas, creo que hay distintas casas, distintas y distintos vacíos. Creo que ella intenta de alguna manera representar los distintos, como los distintos, las distintas representaciones del vacío de una casa, que puede ser 1000 casas. Este, por lo menos la impresión, estas son cosas que anoté hoy mismo, releyendo. Déjame ver si yo encuentro. Aquí está. Esto es un poema que a mí me encanta mucho y que ella me lo leyó cuando estaba ¿Cuál es? todavía ante la brevedad de los hechos. Ah, sí, sí. Creo que qué página es, pero creo que lo Página, tengo. página 66. Sí, creo que lo tengo apuntado por aquí. Es un poema que a mí se me ha quedado grabado desde el momento en el que ella me lo leyó, todavía el libro no existía. Y es por el final. Ella es una maravilla. Ante la brevedad de los hechos, sospecho de la rutina. Soy una con el animal, comparto su falencia y delinco. Renuncio a sus formas de seguridad, abstracción en que me aglomero para existir en el otro. Elijo una fidelidad sin contrato. Nada soy, y mientras voy siendo, solo la confianza es revolucionaria. Y mientras voy siendo, solo la confianza es revolucionaria. ¿Qué más se puede decir de ello? Creo que está todo, todo dicho. ¿Cómo podemos, cómo se... A mí me resulta, y yo que intento que escribir, dar un mensaje tan claro sobre cosas como la confianza, como que es una cuestión abstracta, ¿no? Y ligarla a la brevedad ante la brevedad de los hechos, ante la brevedad de los hechos, sospecho de la rutina. Y es como, desde un principio, como que de lejito, o sea, hay una sospecha, soy una con el animal, comparto su falencia y delinco, renuncio a sus formas de seguridad, abstracción en que me aglomero para existir en el otro. Ese pedazo, esos dos versos, junto con el final, abstracción en que me aglomero Pero, para existir en el el otro, otro. nada soy, y mientras voy siendo, solo la confianza es revolucionaria. O sea, yo en mi poemario, yo saqué esos dos versos y los hice una estrofa, porque a mí me parece que ahí en esos dos, bueno, son uno, dos, tres, cuatro versos, está el resumen y la esencia de ese poema. Y a mí me fascina, me fascinó. Sí, sí. Y así acaba el poemario. O Sí, sea, sí. bueno, tiene un poema, otro poema al final. No, 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 ahí acaba, ahí no, no, ahí acaba. acaba porque Ahí viene el acaba. índice. Ahí viene el índice, exactamente. Entonces, Wow. fíjate es que es un gran poemario. Sí. O sea, yo me quedo con prosa, pero yo creo que tienes toda la razón. Hay que volver a ello. Hay que volver a ello y leerlo. Que Hay que por leerlo. cierto, yo quería mencionar antes de que acabáramos, que ya debemos llevar un buen rato, eh, pero yo como hablo muchísimo, esto yo te lo había advertido, que podía pasar. Este, hay una parte en prosa que no hemos hablado,
la crítica social, pero ya de manera concreta. Ujú, O sea, poemarios, hay unos cuantos poemarios. Esta semana han matado a Saddam, por ejemplo. ujú, Tres carajos es otro de los que también trabaja la crítica ujú. social. Hay un poemario, un poema que voy a regresar a Prozac un momento, que a mí me gusta mucho, que está en la página 46, eh, que es que se llama Con el miedo a la cifra. 35. Esta semana han matado a Saddam, es muy bueno también, porque es más, fíjate, si me permites, voy a leer ese, porque Ujú. ahí hay una cuestión también en este poemario que hemos regresado a Prozac, de actualidad, o sea, de la actualidad concreta del proceso de escritura del poemario. Eh, Porque a Saddam Hussein lo matan en el 2006. El caso de, el, de Ángel Díaz, que fue el sentenciado a muerte Ujú. en Florida, fue también en el 2006. El caso del rey mago de Juana Díaz, que fue acusado de Pederastra. actos lascivos, de pederasta con su nietastro, fue en el 2008. Entonces, pues hay una cuestión de actualidad del momento que se está escribiendo el poemario, pero que también al final concluye en que nada cambia con el cambio del año, ¿no? Entonces dice, esta semana ha matado a Saddam. Me lo recuerda el footage del video del nuevo año, televisado cuando apenas culmina, las imágenes dictan que nunca tembló ante la horca y que según se acercaban sus ejecutores, le gritaban insultos mientras él nombraba a Alá. Esta semana descubrieron que uno de los reyes magos de Juana Díaz era pederasta y que no vale la pena una tradición incompleta entre dos reyes. O sea, esa cuestión de, y que no vale la pena una tradición incompleta entre dos reyes. O sea, parece que la opinión pública en aquel momento le importaba un coño que el tipo fuera un pederasta. Ujú. Esta semana una madre se estremecía con el disparo al aire y los gritos, peleas entre vecinos, asesinatos y miniseries eran la orden del día. A sus hijos inmersos en la guerra. Otros cargaban a cuestas el tiempo de enfermedades mortales, como si fuera deseable agonizar indefinidamente. Habría que preguntarle a aquel puertorriqueño sentenciado a muerte en Miami. Una mujer llora al otro lado del teléfono. Yo recuerdo que un día como este se asomó al mundo mi padre. No sé si habrá recopilado toda su tristeza de una noche como esta. Ni entiendo que a veces por qué la vida y la muerte caminan a sus anchas, que hay tantas quejas sin respuestas, que en unas horas nos sorprenderá otro año, para volver a cunar dolores viejos y soñarse pasados que nunca produjeron nada. Todo como si al dormir se ignora la melancolía y la promesa de un año nuevo implicará un nuevo suicidio. Yo me acuesto, quiero dormirme y despertar al mundo con sonrisa nueva. Yo que sueño con la esperanza y el abrazo y que no sé decir verdades que parezcan caricias. Que me descuente silencios, murmura un ángel a mis espaldas, como si la soledad de la noche fuera una puta divertida. Pero cuando me despierto, la misma mujer llora. La nota en el televisor lee. Se busca mujer discreta para aventura con hombre casado. Llamar al 787-414-8682, mayor de 18. Y es un año más y nada ha cambiado. Sí, hay una,
no es como una negativa. Es que la crítica consiste de presentar una realidad que es evidente. Exacto. Y creo que también el poemario, como mencionábamos, creo que al principio, tiene algo también de jugar con el tiempo. O sea, de la crítica también al tiempo. Creo que era el poema, uno de los poemas que leímos al principio. eh, el día dice que tiene 24 horas y miente. Este, no, la crítica social en los poemas de Maida creo que están presentes siempre. Creo que en Sí, la sí. casa, en la casa del vacío hay unos poemas muy buenos en prosa. Este, En prosa que hay otro que va más o menos por la misma línea, que está en la página 28, que ese poemario es bien duro, que ese crecido en la tierra del circo. ujú, Déjame ir a la página 25, 26, 27, 28. ujú. Es un poemario, déjame ver. Ok, acaba, que estoy buscando ok, sí. Dice, bueno, es que es largo, no sé si lo lea, pero bueno, mejor no lo leo, pues en realidad es bastante largo. Pero sí ahí hay una crítica bien dura sobre varias cuestiones. Incluso hay un Sí, Free Pedro. Pedro, que yo no sé si ella está remitiendo al Bisu. Eh, Sí, a mí me quedaron dudas de quién es Pedro. Y exacto, lo tengo aquí. ¿Quién es Pedro? ese Pedro, yo no sé si es Alviso. Puede ser. Hay también la cuestión de contrasta con, ella empieza con ese verso de si por casualidad duermes, de la canción de Bobby Capó, Ujú, de que sueña con ese Puerto Rico. rico. Y ella dice, pero es que este Puerto Rico es otra cosa. Dos policías han erradicado esta Delicado. noche Noche. a su familia. Esa imagen del circo y del trapecista que ensaya en silencio la muerte. Y, O sea, hay muchas escenas bien duras en este poema. y que tenías razón, la voz poética. Esto fue escrito en el 2010 y parece que son cosas que pasaron ayer. Sí, sí. Ah, pero nada, para terminar, habíamos acordado hacer un juego, Hombre, sí. hasta acabar con un juego, con aquí un intento de al azar, con lo Mira, que es bueno, estamos como al revés, es Dosis, que sí, es exacto. el primer poemario publicado por Maida en el 2006, pero esta es la versión extendida, que Exacto. no recuerdo de qué año fue que salió, yo no lo tengo, yo leí pedazos de Dosis con ella en su casa con el primer potecito, o sea, con el Exacto. original, pero no he tenido la suerte de conseguir el extendido. Y que no existen copias de ese original, o sea, Ujú. eso se terminó. Es el que ya tiene, entiendo yo que es el único Exacto. que ya tiene. Ajá. Pues en esta versión extendida hay una cajita que trae unas Pero, cápsulas. pero enseña el pote para que Ah, ¿verdad? espérate. De seguro hay gente que no conoce la obra de Maida y no sabe. Sí, El, sí, es el, el verdad. libro original es eso, es Es un esto. pote, es un pote de pastillas que adentro Que tiene como un... cuando lo abres, tiene una especie de receta súper larga que son todos los poemas. Y es genial porque es un poemario experimental, o sea, es un Sí, y poemario, es creo que un se llama poemario objeto. poemario objeto, yo le Sí, llamo. sí. O sea, va más allá de la cuestión más clásica Ujú. y o sea, bueno, un poemario tiene una materialidad concreta porque es un libro, hay Libro. páginas, pero esto ya es otra cosa. Sí, eso es para mí Maida. Ella rompe los moldes como le da la gana. Y entonces trae este pastillero que tiene 16 poemas. Yo nunca he abierto este pastillero. Solamente he leído los de aquí, con lo cual voy a sacar un par de pastillas a ver qué dicen y cerramos con eso. Exactamente.
Pues mira, voy a abrir la primera cápsula, son unas cápsulas azules, que después esto yo presumo que me va a dar un trabajo terrible volver a meter el verso aquí. Porque mira, es una cosa bien, bien chula. Ok. Dice, mira, este es el poema. Está ahí escrito. Es triste divisar la caída de otra tarde en el cristal de los ojos de la abuela. Cada cosa en su mirada es un algo que ya se ha ido para siempre. Joder. Una ilusión que busca arrebatarle al tiempo un cuarto de hora más. Volvemos con el Me ha olvido, vuelto el tema de la abuela. con la muerte y Un tema que a mí me duele mucho y ha dado la casualidad que ha salido nuevamente aquí. Maida, si ves esto, estás del carajo. Voy a sacar otro, Juanchi. A ver si es de la abuela de nuevo, aquí se me van a salir las lágrimas. Así que yo espero que vaya por otro lado. ¡Ah! ¡Qué suerte! Sospecha de Darwin. ¿Qué será del hastío si el pasado no vuelve a rescatarnos? Y fíjate, ahora que menciona el hastío, pues se me viene a la mente el poemario precisamente que se titula Hastío, Hostia. de Amarili. Ay, se me olvidó el apellido, Amarili. Bueno, Tavares, ¿no? Amarilis Tavares, Tavares, gracias. Marlis Tavares. ¿Cómo se me olvida? Que es muy buen poemario, yo lo recomiendo también. Pues si te parece, voy a sacar una última, Una última, vamos a ver. a ver qué hay aquí, que después estaré 2 horas metiendo esto de nuevo en la cápsula. Y dice, puede que sean descartados nuestros más indispensables tesoros, aquello a lo que no faltó ponerle nombre. Wow. Es muy interesante. Son versos, son solo versos. Bueno, lo pudieras considerar un poema breve, ¿no? Un poema breve. Porque Wow. no sé, tendría que abrirlos todos a ver qué Pero está, relación guardan, etcétera. pero yo creo que entonces no, bueno, abriste tres de un solo cuadrante, No, no, ¿no? cogí de varios. Cogiste de varios. Lo que Porque, no sé es cuál era cuál. porque quizás, bueno, yo creo que es inevitable que se van a mezclar. Pero no sé si cada cuadrante tenga esos cuatro, tengan alguna relación, ¿entiendes? Pues mira, pudiera ser, ya ese ejercicio tendría que hacerlo cuando Cuando compres lo el leas tuyo. todo, cuando yo lo No, compre, lo y practicamos. cuando compres el tuyo, tú procura no mezclar las pastillas A a ver, ver cómo a ver, funciona. a ver. Oye, pero obviamente ese es lo genial de, ¿verdad? De ese poema objeto, o sea, de ese poemario objeto, porque el lector lo va a manejar como a él le plazca. O sea, y va a Claro. intercambiar las pastillas y el orden. Y Y eso es también. en realidad, Juanchi, como yo creo, en mi opinión, nunca humilde, como se debe leer la poesía. O sea, la poesía, a diferencia, en mi opinión, a diferencia de otros géneros que tienen obviamente una estructura pues más marcada, ¿no? Eh, la poesía yo la leo como si estuviera jugando. Totalmente. Bueno, es lo que hemos Y hecho aquí hoy. Y es lo que hemos hecho, hemos ido saltando de un poema a otro, a lo que nos va llegando a la mente. Coño, me acordé de este poema que está creo que en la página tal que pega con Ujú. lo que estamos mencionando. Entonces, la poesía no puede ser algo para nada aburrido, como se nos enseñan en la escuela, ¿no? Total. Sino que hay que leerla como un juego y jugar el juego que te está proponiendo el poema, que a veces es sarcástico, que a veces es irónico, pero hay que jugar. Para eso yo creo que está la poesía, al menos leyéndola. Ya escribiéndola serán otros 20 pesos. Sí, sí, total. No, pero yo creo que en ambas está. Creo que en ambas está, siempre y cuando el poeta tenga
Yo creo que es esa, como una chispa de romper con lo establecido, porque incluso la poesía sí tiene sus estructuras. Claro, Lo que pasa es que te encuentras con una poeta como Maida, que te meten en una capsulita de pastilla un poema, o sea, eso está totalmente fuera de lo tradicional. Entonces, ahí te da otra apertura a otro tipo de juegos, a otro tipo sí, de... sí. También es una relación con el poema de manera diferente, porque no tienes un libro con páginas, con un índice. O sea, es quizá otra experimentación muy interesante cuando eres lector. Y cuando eres escritor también, créeme que también, porque en mi próximo proyecto, ojalá, que yo siempre lo menciono, pero parece que va más a largo plazo, va a estar ese elemento quizá del poema objeto y de jugar con eso, obviamente como inspiración está Maida y como referente, este, pero que quizá al escribirlo ya tienes la idea. Claro, O sea, que al escribirlo lo vas a tener en consideración precisamente porque sabes del juego que el lector va a tener que entrar, al juego que va a tener que entrar el lector. Y es un reto también para el poeta, porque es precisamente es difícil, o sea, no es simple y sencillamente poner un, o sea, estoy segurísimo que hay todo sí, un toda una pensamiento, intención. y toda una intención Exacto. y un pensamiento, por eso fue que mencioné lo de que quizá en cada cuadrante, cada poema quizá tenga relación, a lo mejor cuando traigamos a Maida nos pueda explicar un poco más, ojalá Sería genial. tenga, porque quizás en cada cuadrante las cuatro cápsulas tengan alguna relación como si fuesen un pequeñito poemario. Este, Y en últimas instancias, si no lo tiene no importa, y tú como lector lo encuentras, para eso está, hombre. Para eso precisamente. está. Si tenía la intención o no, pues mira, al final va a dar un poco igual. Exacto. Eh, Porque hasta cierto punto, pues cuando tú lees el poema, pues hay una cuestión de que